Bien, entonces hoy vamos a hablar de ansiolíticos e hipnóticos. Estas dos patologías, sobre todo en los últimos tiempos y más en el último año, con lo que ha sucedido con la pandemia, créame que es increíble lo que uno ve cuando los que hacemos consulta, como yo que hago consulta externa, la cantidad de pacientes que llegan con eventos de ansiedad y trastornos del sueño. Quiere decir entonces que son patologías relativamente frecuentes y que el médico general debe estar en capacidad de resolverlas. Algunas, cuando ya se complican, pues definitivamente necesitarán el manejo por el psiquiatra, pero la mayoría no llegan a tal gravedad que las podemos manejar nosotros. Entonces, uso de este tipo de medicamentos. Cuando hablo de ansiolítico, medicamentos que lisan la ansiedad, o sea, que acaban con la ansiedad, e hipnóticos, hipno viene de sueño, medicamentos que inducen el sueño. Entonces, uso de este tipo de medicamentos en trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, sedantes en procedimientos quirúrgicos diagnósticos pequeños. Algunos de ellos, por ejemplo, se utilizan como coadyuvantes en procedimientos como, por ejemplo, una endoscopia. ¿Ya? ¿Y qué es la ansiedad? Voy a hacer unas definiciones muy generales. Ya cuando ustedes estén en psiquiatría, ya les van a precisar mucho más, ¿cierto? Pero yo lo que quiero hacer es un acercamiento a lo que ustedes deben saber cuando consideramos un paciente tiene un diagnóstico o hay que hacerle un diagnóstico de ansiedad. Estado emocional poco placentero, es lo primero. Entonces, cuando sentimos ansiedad, es algo que no es que nos satisfaga. La sensación que siente el paciente de aprehensión, o sea, que lo van a agarrar, que algo le va a suceder, tensión, expectación frente a algo que se presiente, va en la misma dirección, generado por pensamientos, imágenes, ideas o situaciones externas amenazantes. ¿Sí? Por ejemplo, con lo de la pandemia, la sensación de algunos pacientes entraron en crisis de ansiedad por el encierro, por ejemplo, de la desesperación, las ideas de no poder salir, de sentirse atosagado en la casa, eso los puede haber llevado. Otros, la misma pandemia, entonces el hecho de que me va a dar el virus y que me voy a morir. Entonces, todo eso se fue sumando. Otros que se quedaron sin trabajo, otros por no poder ir a la universidad, otros porque no pudieron rumbear. Bueno, toda esa cantidad de cosas terminaron generando en algunos pacientes ansiedad. ¿Cómo lo manifiesta el paciente? O sea, no todos los pacientes manifiestan la ansiedad de la misma manera. Este listado que yo les voy a leer a continuación no quiere decir que todos los pacientes presenten todos los síntomas. Algunos presentarán 2, 3, 4, ¿cierto? Palpitaciones, sentir que el corazón le palpita. Sensación de hiperventilación, el paciente comienza a hiperventilar. Sudoración no explicada, anorexia, ¿cierto? Náuseas, vómito, diarrea. En estas situaciones, lo primero que tenemos que hacer es descartar una patología de tipo orgánico, ¿no? No va a ser que el paciente tenga palpitaciones, sudoración, diarrea porque tenga un hipertiroidismo, por ejemplo, ¿sí se dan cuenta? Primero hay que descartar eso para después decir que sí está en una crisis de ansiedad. Temor, temblor, angustia, desasosiego, no sentirse en paz en ningún sitio ni con nada, agitación, pánico, irritabilidad. Las causas de la ansiedad pueden ser orgánicas o por el uso de medicamentos o estimulantes, orgánicas como las enfermedades cardiorrespiratorias, tumores, endocrinopatías. Uso de estimulantes, por ejemplo, la cafeína, a ustedes que les gusta tomar Vive 100, Red Bull, todas esas vainas que no sirven para pudre, ¿cierto? Pero sí para poderlos entrar en crisis de ansiedad. Anfetaminas, y ya estamos hablando de drogas ya mucho más fuertes. ¿Mm? La cocaína,
o la abstinencia del consumo de drogas, alcohol o cigarrillo también lo llevan a crisis de ansiedad. Y estas, las orgánicas y el uso de estimulantes, son relativamente frecuentes, pero no tan frecuentes como los trastornos mentales verdaderos, que son los más frecuentes causantes de esto. Eso por el lado de la ansiedad. ¿Y qué es el insomnio? Es la incapacidad para conciliar o mantener el sueño. Entonces, una cosa es que usted se acueste y no pueda conciliar y termine quedándose dormido a las 4 de la mañana. Otra cosa es que usted se acueste, se duerma de las 11 a las 12 y a las 12 de la noche que despierta hasta las 6 de la mañana. En los dos casos se llama insomnio, porque en uno es la incapacidad para conciliar el sueño, y en el otro la incapacidad para mantener el sueño. ¿En qué casos podemos presentar estados de insomnio agudo? O sea, que deje uno unas 2, 3 noches sin dormir en una semana, por tristeza, duelos. Cuando hablamos de duelos, hablamos de pérdida del trabajo, de pérdida de un ser querido, de pérdida de una relación sentimental. Eso nos puede llevar a un insomnio agudo. Dolor, entonces una fractura, una quemadura, ¿cierto? Un evento posquirúrgico nos puede llevar a no poder dormir. Enfermedades de otro tipo o condición médica que, por ejemplo, que lo lleve a usted un cáncer, aunque este ya es más un insomnio crónico. Entonces, dentro de los insomnios crónicos, están más relacionados con desórdenes psiquiátricos, depresión, ansiedad, abuso de alcohol, abuso de algunos medicamentos o algunas enfermedades crónicas que puedan producir dolor, como por ejemplo artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, que producen dolores crónicos y que hacen que el paciente no pueda conciliar mucho tiempo el sueño. Aquí vamos a hablar entonces de un gran grupo de medicamentos. Y el primero, más conocido y más usado de todos como ansiolítico e hipnótico, son las benzodiazepinas. Estas son muy interesantes, estos medicamentos. Tienen un alto índice terapéutico, hipnótico y ansiolítico, con un bajo riesgo de dependencia física, pero voy a subrayar una cosa, que sea bajo no quiere decir que no lo produzca, sí produce dependencia física. Por lo tanto, se consideran medicamentos de control. ¿Qué quiere decir de control? Que necesitan unas fórmulas especiales dadas por el gobierno para controlar porque pueden convertirse en drogas de abuso. ¿Cómo los podemos clasificar? En los que tienden a ser más sedantes hipnóticos y en los que tienden a ser más ansiolíticos. O sea, dentro de las benzodiazepinas, hay benzodiazepinas que van mejor contra la ansiedad y otras que van mejor contra los problemas del sueño. Dentro de los sedantes hipnóticos tenemos el brotizolam, diazepam, istazolam, flunitrazepam, lormetrazepam, medazepam, midazolam, nitrazepam y trianzolam. Mire que la mayoría terminan en AM. Los ansiolíticos, alprazolam, bromazepam, clobazam, clorazepato, cloxazolam, diazepam y lorazepam. Si ustedes se fijan en los dos listados, hay uno común en ambos, que es hipnótico, sedante y ansiolítico, que es el diazepam. Tiene el comportamiento similar en ambos. Aspecto farmacológico de manera general de todas las benzodiazepinas, pues si lo que nos hace es que nos calma la ansiedad y nos manda a dormir, entonces podemos decir de entrada que son depresores del sistema nervioso central, que no producen una sedación tan profunda como otros medicamentos que veremos el próximo viernes, ¿cierto? Sino que producen una sedación moderada, potencian la acción inhibitoria del GABA, de los agonistas de receptores BZ, y entonces cuando hablamos de receptores BZ estamos hablando de receptores de benzodiazepinas, forman un complejo GABA-BZ. Y aquí tenemos todo el complejo. Entonces, usted se toma el medicamento, ¿cierto? El medicamento busca su receptor BZ, se une con el GABA y recordemos todos acá que el GABA es
un neurotransmisor por excelencia en el cuerpo humano, inhibitorio, no lo pueden olvidar. En cambio, el glutamato es un neurotransmisor por excelencia excitatorio. Entonces, al tener este complejo, benzodiazepina GABA, medicamento receptor y se une otro neurotransmisor, producen una apertura de un canal de cloro. Recuerde que el cloro es un anión extracelular que al tener abierto un canal en la célula entra a ella, la vuelve más electronegativa, por lo tanto la hiperpolariza. Al producir esta hiperpolarización, entonces la célula aumenta su potencial de reposo y su excitabilidad se ve claramente disminuida. En este caso, si estamos hablando de células del sistema nervioso central, pues lo que hacen es que bajan la excitabilidad de esta célula y lo calman a uno. Entonces, hay dos tipos de receptores, BZ1 y BZ2. Los BZ1 están relacionados más con la ansiedad, el sueño y la sedación. Por lo tanto, cuando los medicamentos se pegan más a los receptores BZ1, tienen más comportamiento ansiolítico, hipnótico y sedante. Se ha descubierto otros receptores BZ, que son los BZ2, y producen una cosa que es la relajación muscular. Por lo tanto, algunas benzodiazepinas se utilizan en el dolor muscular cuando se produce por contracción de un músculo para relajar ese músculo. No es que las benzodiazepinas quiten el dolor, no, ellas no quitan el dolor porque no están producidas para el dolor, están producidas es para relajar el músculo, y si el músculo ya se relaja, pues el dolor disminuye. Dentro del grupo de las benzodiazepinas tenemos el flumazenil, que es un antagonista del receptor. Al ser un antagonista del receptor quiere decir que tiene afinidad por él, pero no lo deja producir eficacia. Por lo tanto, el flumazenil es el antídoto frente a la intoxicación por benzodiazepinas. Si un paciente le llega a usted a un servicio de urgencias con intoxicación por benzodiazepinas, ¿qué hay que colocarle? Flumazenil. Entonces, ¿qué otros efectos farmacológicos podemos encontrar con el uso de estos medicamentos? Vasodilatación coronaria, hipotensión cuando se produce, sobre todo cuando se aplica intravenoso, hay que tener cuidado con esto. Bloqueo neuromuscular a altas dosis. Ya dijimos que son hipnóticos, ansiolíticos. A dosis altas también pueden llevar al paciente a pasarse al otro lado. Lo sedan tanto que lo pueden llevar al estupor y al coma. Y vuelvo y repito, como dije hace rato, que si utilicen un paciente que tenga un espasmo muscular que le esté produciendo dolor, no quiere decir que sean analgésicos. Otros efectos que ya terminan siendo algunas reacciones adversas al medicamento, como apnesia anterógrada. Cuando usted le da diazepam a algunos pacientes, algunos pueden presentar no acordarse de lo que pasó antes de tomarse el medicamento. Pueden acordarse de 8 días atrás, pero ese día anterior comienzan a perder algunas cosas, sobre todo horas antes de colocarse el medicamento. Relajación muscular sin deterioro de la actividad locomotora, y esto es muy importante, por eso son tan interesantes como relajantes musculares, pero solo por manos expertas y cuando necesiten. A dosis altas, deprime el nervio motor y la actividad muscular, y por lo tanto tienen esa acción de relajante muscular. También a dosis altas disminuye la ventilación alveolar, acidosis e hipoxia, y eso sí que es gravísimo. Quiere decir entonces que hay que darle con mucho cuidado benzodiazepina a pacientes que tengan alteraciones de la ventilación. En algunos está contraindicado definitivamente, ¿no? Porque acuérdense que a dosis altas disminuye la ventilación alveolar, acidosis e hipoxia. O sea que un paciente intoxicado por benzodiazepinas termina muriéndose en un paro respiratorio. Claro que cardíaco también, pero el respiratorio es el primero que llega. Diazepam, clonazepam, clobazam, midazolam, orazepam también se consideran dentro del grupo de los anticonvulsivantes. Entonces, en resumen, si hablamos de manera general, decimos que las benzodiazepinas sirven como ansiolíticas, como
hipnóticas, como sedantes, como relajante muscular y como anticonvulsivantes, pero no todas hacen todo. Reducen la etapa del sueño profundo. Recuerden ustedes por el semestre pasado, ustedes hicieron las exposiciones y hablaron de las etapas del sueño y los tipos de sueño, los sueños tipo MOR y los sueños tipo no MOR. ¿Y cuál de esos sueños era el que verdaderamente producía o que nos hacía descansar y el otro que, a pesar de ser sueño, había actividad motora en cierta manera? Entonces, decimos que las benzodiazepinas reducen la etapa de sueño profundo, y en esta etapa de sueño profundo es donde se producen las pesadillas, el sonambulismo y los terrores nocturnos. Entonces, pacientes que padezcan estas patologías psiquiátricas como los terrores nocturnos, que se presentan más en niños, en los cuales el chico se despierta gritando, ¿cierto?, a la madrugada, las pesadillas o el sonambulismo se pueden manejar con este tipo de medicamentos. De manera general, ¿encontramos benzodiazepinas vía oral? Sí, todas. Inician su efecto entre 30 minutos a 3 horas. ¿De qué depende que sea 30 minutos o 3 horas? Depende del tipo de benzodiazepina que usted utilice. Entonces, tiene una distribución amplia y vía intravenosa pueden sufrir un fenómeno que se llama redistribución. ¿Y en qué consiste ese fenómeno de redistribución? Que el medicamento va, actúa en el sitio que debe actuar, sale de ahí y busca sitios altamente vascularizados para meterse allá. Sin embargo, no se han demostrado reacciones severas con esto. La unión a proteínas es altísima, del 70 al 99%. El metabolismo es hepático, tienen vida media larga, y el tener vida media larga, la mayoría, hace que los pacientes al día siguiente tengan efectos residuales. ¿Y qué es esa vaina? Pues si lo manda a dormir al otro día, en la mañana todavía están con mucho sueño, están algunos prácticamente estupurosos, no se pueden despertar bien, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta al otro día con estos pacientes. Les decía aquí que el efecto inicia de 30 minutos a 3 horas. Yo les decía que depende del tipo de benzodiazepina. Pues bien, existen benzodiazepinas de vida media larga, intermedia, corta y ultracorta. De vida media larga, los que duran más de 30 horas, como el clobazam, clorazepato o diazepam. Quiere decir que tienen efectos larguísimos, perdón. De vida media intermedia, de 25 a 30 horas, como el bromazepam, flunitrazepam o nitrazepam. De vida media corta, que dura entre 6 a 24 horas, alprazolam, lorazepam, lormetazepam. Y ultracorta, menos de 6 horas, el midazolam o el triazolam. ¿Reacciones adversas encontramos? Sí, señor. Muchas, sí, señor. Frecuentes e infrecuentes. Frecuentes, somnolencia, ya le dije que al otro día todavía tenían efectos residuales, mareo. Algunos pacientes pueden manifestar fatigas, palpitaciones, incoordinación motora relacionada con la misma somnolencia, no caminan bien todavía, entonces presentan ataxia. Pero lo cierto es que disminuyen con el tiempo, y al reducir la dosis, al ajustar la dosis, pueden ir desapareciendo o minimizados. Y hay otras reacciones que son menos frecuentes, y entre ellas tenemos entonces confusión, desinhibición, que son signos y síntomas más psiquiátricos. Entonces la desinhibición, el paciente al otro día comienza a orinar en la calle, pues si no le da vergüenza, vértigo, amnesia anterioral, no se acuerda lo del día anterior, ya les dije. Algunos tienen cosas más severas, como pueden entrar en depresión, comenzar a tener ideas suicidas. Y en la aplicación intravenosa de estos medicamentos de la benzodiazepina hay que tener cuidado, porque algunos pacientes pueden hacer depresión respiratoria, hipotensión y paro cardíaco. O sea, hay que saberlo manejar, porque nos podemos estar metiendo en un problema bien bonito si no sabemos dónde le colocamos la benzodiazepina a estos pacientes. Precauciones y contraindicaciones. Las precauciones, pues si es un paciente que maneja vehículos o maquinaria pesada o alguna cosa de esas, o es simplemente el señor de la casa, pero que es el que maneja el carro de la familia, pues ojo al otro día, díganle que hay que tener precaución con el manejo de vehículos, ¿cierto?
Pacientes con tendencia suicida, hay que pensar si le damos este tipo de medicamentos, porque acuérdense que pueden llevar al paciente a ideas suicidas algunas veces en algunos pacientes. Con precaución en pacientes que tengan depresión por abuso de drogas o alcohol, en asma o ancianos. Aquí hay un error ortográfico, ancianos se escribe con C, el error siempre estaba ahí. Entonces, ¿por qué en asma y ancianos? Sobre todo, ¿por qué en asma? Recuerde que estos medicamentos interfieren con el funcionamiento respiratorio. ¿Está contraindicado en quién? En una tarea que yo les había dejado, la miastenia gravis, pacientes con apnea del sueño, con embarazo. Y ojo con esto, no podemos dar este tipo de medicamentos más de 4 a 8 semanas. ¿Se puede presentar síndrome de abstinencia? Sí, recuerda que estos medicamentos tienden a producir tolerancia. En sobredosis, el paciente puede manifestarlo le llega a usted un paciente que se ha tomado una sobredosis de benzodiazepinas. ¿Cómo le va a llegar a usted urgencias? Con hipotermia, hipotensión, hiporreflexia, todo por debajo, porque recuerde que disminuye todo. Confusión, coma y depresión respiratoria. Interacciones. Entonces, si lo mezclamos con comidas y el paciente está consumiendo antiácidos con aluminio tipo milanta, retardan el inicio de los efectos. Si revuelven benzodiazepinas con alcohol, antipsicóticos, opioides, antihistamínicos o antidepresivos, se potencian los efectos sedantes. Tener mucho cuidado con esto. Y si lo combinamos con un medicamento para las convulsiones como el valproato, algunos pacientes han manifestado brotes psicóticos. Usos, ya lo dijimos, ya sabemos que no solamente se utiliza en un solo tipo de patología. En ansiedad, sí, claro. En insomnio, sí, claro, por eso son ansiolíticos y hipnóticos. En parasomnias, como ya dijimos, terrores nocturnos, pesadillas, sonambulismo. En síndrome de abstinencia por alcohol, en algunos tipos de convulsiones, en espasmos musculares y espasticidad, como sedación y como anestesia en procedimientos cortos. Entonces, hemos salido de las benzodiazepinas y podemos decir que son medicamentos seguros, pero que hay que saberlos manejar. Hay que conocer todo esto que yo les acabé de decir, hay que aprendérselo bien, para cuando deseamos utilizar una benzodiazepina, la utilicemos con tranquilidad, pero con la seguridad de que lo estamos haciendo bien. Ahora, si un psiquiatra es el que está manejando y lleva al paciente un año, este hijo de madre, hace responsabilidad del psiquiatra, ¿cierto? Nosotros cumplimos con lo nuestro. Y si algunos de ustedes van a ser psiquiatras, pues ya la responsabilidad recaerá sobre ustedes. La buspirona pertenece al grupo de las azapironas. Uso de este medicamento, la buspirona, en desórdenes de ansiedad generalizada sin respuesta a benzodiazepina. Entonces, primero se utilizan las benzodiazepinas por lo regular. Tiene una actividad agonista serotoninérico y ligera dopaminérico. Recuerden que la serotonina tiene que ver con toda la parte del placer. No sedante, relajante o anticonvulsante. Mire la diferencia de una vez que marca la buspirona con las benzodiazepinas. Aquí ya no estamos hablando de un medicamento sedante, relajante, anticonvulsante, no. Estamos hablando de un medicamento con otra actividad. No tiene potencial de abuso y eso es una tranquilidad que nos da también el medicamento. Absorción oral buena, distribución amplia, una proteína es grandísima, el 95%. Metabolismo hepático, sobre todo sobre enzimas CYP3A4 de los complejos microsomales hepáticos del citocromo P450. Excreción renal y en heces, o sea, mixta. Reacciones adversas: somnolencia, mareo, cefalea, nerviosismo, disturbios del sueño, mire usted, tinnitus, congestión nasal, excitación, convulsión, palpitación. Precauciones y contraindicaciones. Hay que tener mucho cuidado con pacientes que presenten deterioro
renal o deterioro hepático, ¿cierto? Historia de convulsiones, manejo con vehículos o maquinarias también. Y no se puede dar buspirona en mujeres embarazadas o mujeres que estén lactando a los chicos. Interacciones con medicamentos que vamos a ver más en otras clases, como los IMAO, inhibidores de la monoaminoxidasa, pueden llegar a aumentar la presión arterial. Incrementan los niveles de haloperidol, aquí está mal escritos con H, haloperidol, ¿cierto? Incrementan esos niveles y potencian los efectos depresores del sistema nervioso central. Otro medicamento, la etifoxina, tratamiento a corto plazo de la ansiedad, lo mismo que la buspirona, también es un ansiolítico. Modulan la actividad del GABA, aumentan la producción de esteroides neuroactivos. Tampoco la etifoxina tampoco es un sedante, no produce trastornos de memoria, tolerancia y dependencia. La cabaína, uno que poco se estudia, yo solamente lo voy a mencionar. Sedante, ansiolítico, relajante muscular y anestésico. Puede producir una cosa que se llama extrapiramidalismo. El semestre pasado vimos la vía piramidal y la vía extrapiramidal. Entonces, cuando se estimula esa vía extrapiramidal que está relacionada con la posición, el paciente llega torcido. El Zolpidem, este sí tiene mayor uso. Se utiliza a corto plazo, insomnios de corto plazo, produciendo mínimos efectos ansiolíticos, relajantes musculares o anticonvulsionantes. Fíjate que los anteriores que vimos, la buspirona, la tifoxina, tienen que ver con la sedación y la ansiedad. El Zolpidem tiene que ver con el insomnio. Es un agonista selectivo BZ1 y GABA, lo mismo, hiperpolariza la neurona, inhibe la despolarización, y lo que hace es que acorta el tiempo de latencia para el inicio del sueño. ¿Cuál es ese tiempo de latencia del cual están hablando acá? ¿Alguna vez ustedes se dan cuenta que cuando uno se va quedando dormido, hay momentos en que uno está así, ¿no? Como que está dormido, pero no está dormido, y no me voy a dormir, no me voy a dormir, no me puedo dormir todavía, no me puedo dormir. Cuando se da cuenta, se mueve y ya se ha dormido como unos 20, 30 segundos, ha estado dormido, ¿sí se dan cuenta? Ese periodo entre estar despierto y estar completamente dormido es lo que se llama periodo de latencia. Hay gente que tiene periodos de latencia así, ¿no? Muy chistosos. Entonces, parece que tuvieron un toma corriente ahí, ¿no? Entonces, llega y dice, me voy a dormir, ya está roncando, qué horror, ¿cierto? Los otros, ¿no? Uno dice, uy, ya me estoy quedando dormido, entonces uno comienza un poquitico y demora unos 3, 4 minuticos hasta que dice, no, ya no puedo más, chao, me duermo. Pero otros que, fue madre, ponen la cabeza en la cama y ya están roncando, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta? Entonces cada quien tiene un periodo de latencia distinto. Lo que hace este tipo de medicamentos es que en pacientes que tienen unos periodos de latencia larguísimos y que al fin y al cabo no se quedan dormidos, los que sufren de ese tipo de insomnios, entonces les acorta ese periodo de latencia mandándolos a dormir rápidamente. Este medicamento tiene buena absorción, alimentos retardan el inicio del efecto, vida media corta, eliminación por riñones y heces, RAM frecuentes cefalea, mareos, somnolencia, náuseas y diarreas, y RAM menos frecuentes, boca seca, estreñimiento, vómitos, taquicardia, astenia, apnesia anterógrada, muy parecida al que ya hemos visto, vértigo, ansiedad y euforia. Precauciones y contraindicaciones. Entonces, hay que tener cuidado con la tolerancia y síndrome de abstinencia, ¿cierto? Cuando hablamos de tolerancia quiere decir que el medicamento rápidamente, en semanas o meses, produce que el paciente ya necesite una dosis cada vez más alta para producir el mismo efecto. El síndrome de abstinencia es que si le quitamos el medicamento al paciente comienza a tener ansiedad, depresión, ¿cierto? No se puede dar en mujeres en embarazo y lactancia, no recomendado en menores de edad. Hay que reducir la dosis en ancianos, en pacientes que tengan alteraciones renales o hepáticas, pacientes que tengan miastenia gravis, apnea del sueño. Y tratamiento de 3 a 4 semanas al ir a acostarse. Interacciones, no darlo con alcohol o antídoto, y su antídoto, como funciona sobre receptores BZ, como las benzodiazepinas, también el flumazenil les puede hacer efecto. La zopiclona
Este es un sedante ansiolítico relajante muscular anticonvulsivante que puede llegar a inducir apnea. Mire que es muy parecido a la benzodiazepina, tiene los efectos muy similares, ¿no? Unión a receptor BZ, por eso es que sus efectos son tan parecidos. Con GABA produce entrada de cloro a la célula con hiperpolarización, como ya lo habíamos hablado. Absorción vía oral rápida, vida media de 3 a 6 horas, metabolismo hepático y eliminación renal. Reacciones adversas, ya sabemos: boca seca, sabor metálico, somnolencia, amnesia, agresividad, alucinaciones e insomnio de rebote. Imagínate lo del insomnio de rebote. Uno está buscando es que el paciente le quite el insomnio, y en algunos pacientes los primeros días funciona bien y después lo que hace es todo lo contrario, lo manda a tener más insomnio. Precauciones y contraindicaciones: tampoco se puede dar en menores de 18 años. Cuidado con pacientes que tengan daño hepático, o no dar en pacientes embarazadas o con lactancia. Dice que se usa para insomnio de 1 a 2 semanas. Fíjate que los manejos de CAI, todos estos, no sobrepasan las 4 semanas. La benzodiazepina se habla hasta 8 semanas. Vuelvo a insistir, ustedes van a ver cosas extrañas, como que un psiquiatra maneja una vaina de 1 año. Eso ya es resorte de él, y él responde. El Saleplon no tiene una relación estructural con los receptores BZ. Se utiliza en insomnio a largo plazo, menor sedación y tolerancia. Dentro de las ramas importantes que tenemos: cefalea, astenia, mareo, somnolencia, mialgias y agitación. No se debe dar en mujeres en embarazo, lactancia y menores de 18. Creo que de manera general podemos decir que ojo con los ansiolíticos e hipnóticos de todo tipo en mujeres embarazadas, en mujeres lactantes y en menores de 18 años. Algunos de ustedes deberán estar pensando, bueno, ¿y qué hago si el insomnio lo presentan menores de 18 años? Pregunta para psiquiatra infantil. Algunos medicamentos ya es decisión del psiquiatra si él quiere utilizarlos, pero bajo su responsabilidad. Cuidado en daño hepático, garantizar 4 horas de sueño por lo mínimo, y usar hasta 4 semanas. La melatonina y el ramelteón. Seguramente ustedes han escuchado hablar en la televisión y en la radio que están vendiendo melatonina. Recordarán ustedes por la fisiología que la glándula pineal es una glándula que está atrás del hipotálamo, muy chiquita por cierto, está relacionada con los ritmos circadianos, con los ritmos día-noche, y que ella es capaz de producir hormonas como la serotonina, pues el neurotransmisor serotonina, y hormonas como la melatonina. Los estudios pues ya han avanzado muchísimo, todavía falta mucho, pero se ha relacionado este juego de neurotransmisor hormona con el ciclo circadiano, con el ciclo día-noche. Y se ha demostrado que después de las 9 de la noche, la oscuridad estimula a la pineal para aumentar inmediatamente los niveles de sueño. ¿Qué quiere decir entonces? Que para poder dormir necesitamos que nuestra pineal secrete melatonina. Entonces, ¿se puede utilizar en pacientes? Sí, como sedante hipnótico. Un uso especial, por ejemplo, en pacientes que presentan jet lag. Y ustedes sabrán que el jet lag es el que se presenta en viajes intercontinentales, en los cuales el paciente, por el desajuste del uso horario, sus ciclo circadiano en algunos pacientes se puede ver afectado. Entonces la melatonina nos puede ayudar en insomnio o trastornos afectivos estacionales. Nosotros no tenemos problema con los trastornos afectivos estacionales porque no tenemos estaciones, pero en países que sí lo tienen, por ejemplo, los que tienen en esos países tan septentrionales donde tienen inviernos tan largos, eso los puede llevar a trastornos del sueño y a depresión. El ramelteón es un agonista del receptor de la melatonina, o sea que están relacionados los dos, y uso en insomnio a largo plazo también, el ramelteón.
Muy bien. Entonces, nos hemos dado un paseo por dos patologías muy interesantes que son la ansiedad y los trastornos del sueño, específicamente el insomnio, tanto el agudo como el crónico. Como se dan cuenta, los manejos no pueden ser largos. Vuelvo a insistir, a menos que el que lo esté mandando sea el psiquiatra y él se responsabilice del manejo como tal. ¿Listos? Bien. Preguntas, por favor. ¿Sí? Ya les dije, por ejemplo, la benzodiazepina, lo dije al comienzo, leve pero lo puede producir. No está, por ejemplo, ¿cómo se produce que la tolerancia? Allá, la dependencia puede ser dependencia física o dependencia psicológica, lo mismo que pasa con sustancias de abuso como cocaína o marihuana. Algunos aumentan el avidez, por ejemplo, estos, de los receptores por el medicamento para producir el efecto. ¿Qué quiere decir? Que cada vez necesitan un poco más de medicamento para poder producir el mismo efecto de eso con respecto a la tolerancia, ¿cierto? Eso es con respecto a la Y a su vez también se requiere, algunos de ellos producen síndrome de abstinencia. ¿Qué quiere decir? Cuando se dejen de utilizar, los receptores, al verse que no están siendo estimulados, hace que se produzcan efectos psicológicos y más que psicológicos, psiquiátricos como depresión, ansiedad. Doctor, ¿cómo se le podría manejar los pues, episodios de ansiedad a una mujer embarazada o que esté en lactancia? Ya. Lo que pasa es que las mujeres embarazadas, sobre todo las de lactancia o posparto, hacen más que ansiedad, depresión. Hacen una cosa que se llama depresión posparto y se maneja con otro tipo de medicamentos. Las ansiedades, en las mujeres embarazadas se pueden utilizar medicamentos de tipo natural u otro tipo de ansiolíticos más suaves, como por ejemplo antihistamínicos de primera generación, que los veremos después cuando hablemos de antihistamínicos de primera generación que inducen el sueño y calma, tipo hidroxicina, por ejemplo. Gracias, doctor. Listo, si no hay más preguntas, recuerden entonces el viernes seguimos con nuestros medicamentos y el lunes recuerden el parcial, por favor, no lo vayan a olvidar. Muy bien, gracias a todos, muy amable, nos veremos entonces el próximo viernes. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Chao a todos. Gracias, doctor. Hasta luego.